Bienvenidos al curso de Matemáticas 1. Hoy abordaremos el bloque 4, modelos de probabilidad y estadística del bachillerato estatal con el tema medidas de dispersión. Las medidas principales de estadística están divididas en dos grupos: las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las de tendencia central son la media, la mediana y la moda, que ya hablamos de ellas en el video pasado. La media es el promedio, la mediana es el número central y la moda es el dato que más se repite. Hoy hablaremos de las medidas de dispersión, el rango, que se refiere al número mayor menos el menor, los datos, la desviación media, la varianza y la desviación estándar o típica. Voy a empezar por el rango. El rango es la medida más sencilla de las medidas de dispersión y consiste en restar al valor mayor el valor menor. Vamos a poner un ejemplo de las edades que se tomaron de un grupo de niños. Fueron 8, 5, 3 años, 8 años, 12, 7, 6. 7 datos. Un grupo de 7 niños nos aportó estos datos. El rango de edades sería del valor mayor, que es 12, menos el valor menor, que es 3. Y eso nos da un rango igual a 9. Esa es muy sencilla. El rango nos dice de qué diferencia hay de entre el más chico y el más grande. Hay 9 años. La segunda medida de dispersión que vamos a ver es la desviación media. La desviación media tiene esta fórmula: la suma de los datos menos la media en valor absoluto desde el inicio hasta el final entre el número de datos. Este signo es una letra griega, sigma, que significa suma. Y la I marca el inicio, N el número de datos, y estas dos líneas valor absoluto. Entonces la desviación media es la suma de cada dato menos la media desde el inicio hasta el final. Lo voy a escribir de este lado. La desviación media es la suma del valor absoluto de cada uno de los datos menos la media, iniciando desde el dato 1 hasta el 7. Esto dividido entre el número de datos. Bueno, vamos a utilizar los mismos datos que usamos para el rango, que serían 8, 3, 5, 3, 8, 12, 7 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Y le vamos a aplicar esta fórmula. La desviación media es entonces igual, vamos sumando los datos menos la media. 8 menos 7.
más 5 menos 7 más 3 menos 7 más 8 menos 7 más 12 menos 7 más 7 menos 7 más 6 menos 7. Todo esto en valor absoluto. El valor absoluto, el valor absoluto, el valor absoluto. El valor absoluto siempre es positivo. Eso es un valor absoluto, es una distancia y las distancias siempre son positivas. La desviación media pues nos da el valor absoluto de 8 menos 7, 1, más 5 menos 7, menos 2, más 3 menos 7, menos 4, más 8 menos 7, 1, más 12 menos 7, 5, más 7 menos 7, 0, más 6 menos 7, menos 1. En valor absoluto. Todo esto dividido entre 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 7. De ahí tenemos que la desviación media es igual, el valor absoluto de 1 es 1, valor absoluto de menos 2, 2 porque siempre es positivo, más este menos 4 también es positivo, más 1, más 5, más 0, más 1. Esto entre 7. Y esto nos da 3 y 4, 7, 8, 13, 14. 14 entre 7 nos da una desviación media igual a 2. Ese es el valor de la desviación media. La desviación media es el promedio de la distancia que hay de cada uno de los datos a la media. Y la distancia promedio en este caso es 2. La desviación media es un promedio de una serie de distancias de cada dato. Bueno, recordemos que el valor de la media es igual a 7. Este valor es el que estamos usando aquí, en todos estos números. El dato menos la media. Y este valor de 7 es el valor de n. El número de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso nos coincidió, ¿sí? Pero no siempre es el mismo número aquí y aquí. La media sale de un promedio y esta n sale de la cantidad de datos que tenemos. Con esto terminamos la desviación media y me voy a pasar a la varianza y a la desviación típica o estándar. Ahora hablemos de la varianza. La varianza, que se expresa con una letra griega minúscula al cuadrado, es la suma de los datos menos la media, desde el dato 1 hasta el último, entre el total de datos.
Recordemos que para el ejemplo que estamos haciendo, la media nos dio igual a 7 y coincidió de casualidad con el número de datos que es 7. No hay que confundirse ahí, hay que tener cuidado con esos datos. Generalmente son diferentes. Vamos a aplicarle esa fórmula para obtener la varianza de los datos. Los datos que teníamos son 8, 5, 3, 8, 12, 7 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N igual a 7. Y la media que ya la habíamos obtenido, que la media es igual a la suma de todos esos datos, 49 entre N. Y esto es igual a la suma de los datos, lo que nos dio una media igual a 7. Ahora vamos a sumar la diferencia de cada dato con la media y los elevamos al cuadrado. Vamos a empezar con 8 menos 7 al cuadrado más 5 menos 7 al cuadrado más 3 menos 8 al cuadrado, 3 menos 7 al cuadrado más 8 menos 7 al cuadrado más 12 menos 7 al cuadrado más 6 menos 7 al cuadrado, y todo esto dividido entre n, que es 7. De ahí que la varianza nos dé 8 menos 7 es 1 al cuadrado, 5 menos 7 nos da menos 2 al cuadrado, más 3 menos 7 menos 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, entre 7. Y la varianza nos da 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, 16, 1, 25 y 1, entre 7. Esto nos da 4, 16 y 4, 20, 21, 22, 23, 43, 48. 48 entre 7. Y esto nos da la varianza, la división de 48 entre 7, 6 punto, vamos a hacerla aquí, 6, 42 para 48, 6, 7 por 1 son 4, 6.8. Ese es el valor de la varianza. Y la última de las medidas de desviación o dispersión sería la desviación estándar. La voy a hacer aquí porque esta es muy sencilla. Únicamente sacamos la raíz cuadrada. La varianza se indica con esa letra. Lo vamos a poner aquí en rojo. Es la raíz cuadrada de
la varianza. Este es igual a la raíz cuadrada de 6.8. Eso vale la desviación estándar. Bueno, ¿cómo se interpretan estas medidas de dispersión en una gráfica? Voy a hacer una gráfica de estas para aclarar cómo está esta interpretación. Vamos a hacer una visualización de cómo se interpretan estos datos o qué significan estos datos por medio de una gráfica sencilla. Voy a hacer una de la desviación media, otra de la desviación estándar, con los datos que tenemos, que son los mismos en todo este tiempo. El valor de la media nos dio 7. Este valor es necesario sacarlo porque siempre hay que restar a cada uno de estos datos el valor de la media. De esa suma nos dio que la desviación media nos dio un valor de 2, que quedamos que es el promedio de alejamiento de cada uno de los datos. Vamos a hacer la gráfica aquí. Aquí tenemos la media. Vamos a darle valores para este lado. Tenemos aquí el 7, que es la media. 8, 9, 10, 11, 12. Que es el número más grande que tengo aquí. Y acá tenemos el 6, el 5, el 4, el 3. Y es el menor que tengo acá. Por acá está el 2, el 1 y el 0. Aquí tenemos la media de cada uno de estos datos. El 8, este dato, el 8, lo tenemos aquí. A esta distancia. Ahí está el 8. El 5 está aquí, a esta distancia. Este está a 1 de distancia, este está a 2. Luego tenemos el 3, que está acá. Y este está a 1, 2, 3, está a 4 de distancia. Luego tenemos más grande hacia abajo. El 8 otra vez. Y lo tenemos aquí a 1 de distancia. El 12 lo tenemos hasta acá. Y está a 1, 2, 3, 4, a 5 de distancia. El 7 coincide aquí con la media. Y el 6 está aquí, a 1. ¿Sí? Y la desviación media, que es el promedio, aquí vemos qué tan alejados está cada uno de los datos de la media. La media es 7 y este está alejado 5, este 8, digo este 1, este 1. El 7 no está alejado de la media, coincidió, este 7 coincide con la media. Y el 3 está alejado 1, 2, 3, 4 unidades de la media. Y la desviación media, que es el promedio del alejamiento, es de 2. La desviación media estaría aquí, a 2 de la media, 1, 2. La desviación media estaría aquí. A 2.
y a 2 para este lado. Ese es el promedio de alejamiento. Unos están alejados más de 2 unidades, otros menos. Unos coinciden en 2, otros más, otros menos, pero el promedio es la desviación media, que vale 2. Ahora vamos a la desviación estándar. La desviación estándar nos dio 2.6. Vamos a hacer una gráfica de interpretación de esto. También tiene que ver con la media. Aquí está la media que vale 7. Y vamos a también ubicar estos números aquí en la línea. Aquí tenemos el 7, luego el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Y aquí tenemos el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, etc. La desviación media nos muestra qué tan alejados están los datos de la media. Y la desviación estándar nos muestra cómo están distribuidos esos datos con respecto a la media. La desviación estándar fue de 2.6. La voy a marcar aquí en la gráfica. Aquí tenemos 1, 2, como 2,5, como por aquí. 2.6, digamos, por aquí. Eso nos da esta línea. Y acá tenemos 1, 2, 2.6 para acá. Y eso nos da esta línea. Entonces tenemos que la desviación estándar es 2.6 a partir de la media. La media la tenemos aquí y hay hacia este lado 2.6 unidades y para este lado 2.6 unidades. Una desviación estándar vale 2.6. Vamos a borrarle aquí esto. Entonces tenemos la ubicación de estos datos en esta gráfica. El 8 está aquí. El 5 está aquí. El 3 está aquí afuera. El 8 está ahí. El 12 está acá afuera. El 7 coincide aquí con la media y el 6 está aquí. Estos datos quedaron dentro de la desviación estándar y estos están más dispersos. Es una medida de dispersión, de desviación. ¿Cómo están distribuidos? ¿Cómo se concentran los datos y cómo se dispersan? ¿Qué tan alejados se empiezan a mostrar o acomodar o acumular con respecto a la media? A una desviación estándar se supone que está el 68% de la población. Eso nos permite generalizar y saber cuánta población hay. No siempre es exacto, pero generalmente sí funciona. En este espacio, a una desviación estándar de la media, está el 68% de los datos. A 2 desviaciones estándar está el 95% de los datos y a 3 desviaciones estándar está el 99.7%
de los datos, prácticamente todos. Para terminar, y ya nada más por curiosidad, vamos a ver estos datos que están dentro de una desviación estándar, si entran dentro de este rango. 7 datos serían el 100% de la población. Esos son todos. ¿Cuántos datos representarían el 68%? Aplicamos una regla de 3, que sería 68 por 7 sobre 100, el 4.7 de datos. O sea que debe de haber entre 4 y 5 datos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, como hay 2 veces el 8, tenemos 2, 3, 4, 5 datos. Estamos dentro, este es 5. Coincide ahí con, no siempre coincide, ¿no? Pero en general esta desviación estándar representa el 68% de los datos. Gracias, Juanes. Hasta ahí dejamos el tema de las medidas de dispersión. Hasta el próximo video. Que estén bien. Gracias por todo.